Bueno, buenos días a todos, o buenas tardes. Miocardiopatías, vamos a hablar sobre miocardiopatías infiltrativas. Ustedes saben que las miocardiopatías infiltrativas pertenecen predominantemente al grupo de las miocardiopatías restrictivas, que estas pueden ser primarias o secundarias. De un lado vamos a tener lo que se llama la fibrosis endomiocárdica, la de Loeffler, o la miocardiopatía restrictiva idiopática, y por otro lado va a tener las infiltrativas, que son aquellas que pasan por entre medio a nivel de las fibras miocárdicas, como ser la amiloidosis, sarcoidosis, post-irradiación terapéutica, o aquellas que son secundarias por almacenamiento, como ser, en el caso del hierro, la hemocromatosis, la enfermedad de Fabry, la enfermedad por almacenamiento de glucógeno. Hay distintas consideraciones generales que uno tiene que tener en cuenta. Básicamente las miocardiopatías infiltrativas se caracterizan por una disfunción diastólica que es progresiva, típicamente precede a la disfunción sistólica que se acaba produciendo, ¿no es cierto?, a través del tiempo. Aunque el aumento en la masa ventricular es frecuente, su cuantificación no suele ser un determinante de la supervivencia. La ecocardiografía ha simplificado mucho la valoración de la función, de la valoración diastólica, es decir, por Doppler tisular, así como también lo que se llama el remodelado auricular, que son las que habitualmente marcas que dejan dichas enfermedades. Obviamente el electrocardiograma tiene una baja sensibilidad, básicamente es menos del 70%, y tanto la tomografía como la resonancia magnética, con realce tardío, han hecho importantes consideraciones importantes. Dentro de las consideraciones electrofisiológicas, el acúmulo de sustancia en el corazón puede ocasionar un engrosamiento importante de las paredes ventriculares, y no necesariamente tiene que haber hipertrofia en los miocardiocitos. Por ello, el aumento que muchas veces de grosor que tienen en las paredes ventriculares no se asocia con un incremento de los voltajes del QRS en el electrocardiograma de superficie. De hecho, no es infrecuente detectar disminución de los voltajes, como suele suceder en aquellas enfermedades que acumulan sustancia de intersticio más que en los miocardiocitos. ¿Qué pasa con los test genéticos? Actualmente se están disponibles, son útiles para bastantes enfermedades, pero presentan varios problemas. Uno de ellos son los costos, la sensibilidad todavía es baja, y además puede haber más de una variante genética, ¿no es cierto?, en un probando o en una familia. Respecto a los niños se plantean otras situaciones, como ser la penetrancia dependiente de la edad, y el manejo en niños y sus posibles efectos psicológicos en pacientes asintomáticos. El manejo general, el tratamiento, intenta mejorar la disfunción diastólica, esto habitualmente a través de los IECAs y los ARA2. Los betabloqueantes útiles en el manejo de la insuficiencia cardíaca pueden ser beneficiosos, ¿no? La hipertensión y la sobrecarga de fluido pueden justificar el empleo de tiazidas y en algunos casos la precaución con otros tipos de diuréticos. ¿Cuándo uno debería pensarla? Porque muchas veces simulan una miocardiopatía hipertrófica o enfermedad hipertensiva del corazón. Y en este caso, fíjense en que la amiloidosis cardíaca, la enfermedad de Fabry, la enfermedad de Danon, la ataxia de Friedrich, la oxalosis miocárdica o la mucopolisacaridosis. O aquellos que pueden simular una miocardiopatía dilatada isquémica o no isquémica, como ser más frecuentemente la hemocromatosis o la sarcoidosis. ¿Qué pasa habitualmente en la amiloidosis? Cuando uno va a veces el típico prototipo de la enfermedad que aumenta el grosor de las paredes, en la afectación cardíaca es más frecuente, digamos, de mortalidad en todos los tipos de amiloidosis. ¿Mm? Eh, Básicamente lo que uno va a hacer, a través, que puede ser uno de los métodos diagnósticos, es la biopsia endomiocárdica, lo que va a encontrar es a nivel del rojo Congo y también la observación de la cantidad de amiloides entre las distintas células. Esta es la célula miocárdica y la fibrosis que existe con la distinción característica intercelular. Si bien la amiloidosis, mucho podría ser el diagnóstico por biopsia, últimamente los nuevos métodos diagnósticos, como ser la cámara gamma, con distintos tipos eh, de sus variantes, nos pueden hacer el diagnóstico hoy en día de la amiloidosis cardíaca. La amiloidosis cardíaca puede ser de cadena liviana, que es habitualmente la más frecuente, la sistémica, la hereditaria o la secundaria, como puede ocurrir preeminentemente en los pacientes que se encuentran a través de la diálisis. Básicamente, el sitio de producción en las cadenas livianas
básicamente en la médula ósea, corazón, sistema nervioso, hígado y piel. Lo que tenemos que ver habitualmente son enfermedades muchas veces sistémicas, que pueden o no tener afectación cardíaca. Los riñones comprometidos van a depender, obviamente, de acuerdo al tipo, digamos, que tengamos de amiloidosis, y las pruebas diagnósticas, como habíamos visto, es la inmunofijación en suero u o en orina, las cadenas livianas libres o la biopsia, ¿no? Y hoy en día ya tenemos lo que dijimos, la cámara gamma. La familiar habitualmente es un problema de la transtirotina de tipo variante, y habitualmente hay una afectación a nivel del hígado, es decir que estos, habitualmente, una de las curas que uno puede tener es el trasplante hepático, ¿no? Y las otras, como ser las amiloidosis secundarias, habitualmente es en paciente de más edad, y tiene preeminentemente afectación renal. Básicamente en el ecocardiograma lo que vamos a encontrar es la hipertrofia ventricular izquierda y un granulado, preeminentemente, puede ser en toda la pared, pero uno lo ver preeminentemente en el septum. Hay una alteración a nivel de las valvas de la válvula mitral, como también hay un engrosamiento no solo del septum y de las valvas, sino también del septum interauricular. Esto es bastante característico, y esto habitualmente coexiste con una disminución de los voltajes en el electrocardiograma entre un 50 y un 70%. El electrocardiograma puede tener patrones de pseudoinfarto, preeminentemente en derivaciones infralaterales, y la dilatación auricular, obviamente por la restricción que produce, es vía auricular. Y también lo que podemos observar es engrosamiento, como vemos acá, no solo de las valvas, sino también de los papilares. Puede o no coexistir, acá vemos algo de derrame pericárdico, que también puede coexistir junto con eh, la afectación, obviamente, de la disfunción diastólica, que uno lo puede encontrar en estos tipos de pacientes. Es decir, que cuando uno tiene disfunción diastólica con este patrón ecocardiográfico, uno tiene que, es muy sugestivo de amiloidosis cardíaca. Es importante, digamos, si uno podría hacer el tratamiento, el diagnóstico y el tratamiento lo más tempranamente posible, ya que la supervivencia es muy baja, ¿no? Y estos pacientes, de acuerdo al tipo de amiloidosis que pueda tener, las opciones son varias, como son los quimioterápicos, inmunoreguladores, esteroides, células madre o trasplante cardíaco, trasplante hepático. Cuando uno va a hacer una resonancia magnética, el patrón más característico es este, ¿no? Es el patrón subendocárdico, seguido por el patrón transmural o el patrón intramiocárdico, focal intramiocárdico, que puede ocurrir en tipos de pacientes. Básicamente, la sintomatología clínica es muy inespecífica, tiene dinamia y habitualmente coexiste con esto, ¿no? La afectación sistémica, es decir, los pacientes pueden ser diagnosticados cuando entran en diálisis o a través de un síndrome nefrótico, pueden tener neuropatía predominantemente periférica o una hepatomegalia inexplicable habitualmente cuando es por un déficit transthyretina. El electrocardiograma dijimos que hay una disminución del voltaje con patrones de pseudoinfarto, predominantemente en lo que se llaman las derivaciones infralaterales. El ecocardiograma, cuando uno tiene la dilatación auricular que coexiste con engrosamiento de las valvas, la apariencia granular en el músculo esquelético y derrame pericárdico, y la resonancia magnética con los distintos parámetros que acá alcanzamos a ver. Uno debería primero detectar si no hay cadenas livianas monoclonales, y si no, si bien la microscopía antes era por grasa bovina en médula ósea, hoy tenemos lo que es la afección por a través de la cámara. Y el tratamiento, básicamente, en principio, como la mayoría son cadenas livianas, debería ser por el hematólogo. ¿Qué pasa con la enfermedad de Fabry? Habitualmente está ligada al sexo del cromosoma X, y esta enfermedad es producida por la carencia de enzima lisosomal alfa galactosidasa, que ocasiona el depósito intracelular ¿no es cierto?, de estas ceraminas, sobre todo en riñón, piel y corazón. Es decir, todo lo que exista endotelio vascular, se produce este depósito de glucofosfolipido. Afecta a varones con síntomas habitualmente en la tercera o cuarta década de la vida, y supone, digamos, que habitualmente muy pocos pacientes son diagnosticados por miocardiopatía hipertrófica. ¿Y esto por qué es? Porque habitualmente tiene esta enfermedad es de los niños o de los adolescentes, donde habitualmente tiene angiosarcomas, tiene obesidades corneales, es decir, que esta es básicamente una enfermedad del pediatra, es decir, que cuando nosotros lo tomamos con una miocardiopatía hipertrófica o otro tipo de enfermedad, ya es habitualmente una enfermedad
muy avanzada. Habitualmente, en este caso, el grosor de la pared ventricular va aumentando a través del tiempo, es decir, a través de la edad, y el electrocardiograma habitualmente va a presentar voltajes congruentes con el grado de hipertrofia. ¿Tá? Uno puede ver distintos grados a nivel adulto de patrones de preexcitaciones, y otra vez un PR alargado, por un depósito a nivel del nódulo AB. ¿Cómo es la presentación clínica? Como decíamos, predominantemente del pediatra. Niños y adolescentes menos de 16 años, habitualmente hay dolor neuropático, habitualmente produce deshidrosis, hipersensibilidad al calor y al frío, angioqueratomas. Uno tiene que buscar habitualmente las lesiones características en piel que tienen estas enfermedades, y muchas veces aparición de signos renales o cardíacos, como son la albuminuria, proteinuria, y alteraciones en la variedad, como dijimos, de la frecuencia cardíaca. En la medida que avanza la edad, obviamente puede aparecer la miocardiopatía, o inclusive ataques isquémicos transitorios como sería accidente cerebrovascular. ¿Tá? En la adultez, pasados los 30 años, habitualmente hay un empeoramiento de lo anterior, y habitualmente son signos ya muy tardíos inclusive. A veces podemos detener la enfermedad, pero habitualmente no va a retrogradar con el tratamiento médico. Entonces, los síntomas a partir del tercer o cuarto de cada día son habitualmente tardíos. Hay filtración muy sistémica, solamente un 3% de miocardiopatía hipertrófica, digo porque uno tiende a buscar pensar todos en Fabry, tiene alteraciones electrocardiográficas y tiene un resalto que es a nivel endocárdico, predominantemente en el ecocardiograma. Y en la resonancia, como ver en imágenes más adelante, hay un realce focal que es intramiocárdico infralateral y habitualmente respeta el subendocárdico. El tratamiento, el reemplazo enzimático, trata de disminuir las paredes, pero esta cuando es muy importante, y habitualmente lo importante es que uno puede diagnosticar en familiares, siguiendo la línea familiar. Otra de las enfermedades es la hemocromatosis, ¿no? La hemocromatosis habitualmente es la sobrecarga de hierro en forma sistémica, puede ser primaria, genética, o hereditaria o secundaria, y dicho material se va acumulando en diversos órganos. Habitualmente puede estar provocada por procesos anímicos crónicos. Hay que a veces estudiar a los familiares de primer grado. Normalmente se asocia a disfunción sistólica, y los voltajes en el electrocardiograma suelen estar conservados. Suele detectarse presencia férrica con secuencia T2 en la resonancia magnética, aunque habitualmente la prueba definitiva es la biopsia hepática. Básicamente produce radicales libres, distintos órganos, páncreas, hígado, corazón, articulación y sistema endocrino. Es decir, pacientes que vienen con, uno debería pensar, miocardiopatía, por ejemplo, dilatada, que no tiene hipertrofia y tiene diabetes, y habitualmente tiene alteraciones a nivel de la piel, o otras alteraciones sistémicas. Uno debería estar pensando en una hemocromatosis, y deberíamos ir a buscarla, ¿no? Síntomas pueden ser de insuficiencia cardíaca o propios de cada órgano, ¿no? A veces de la diabetes, y fatiga o somnolencia, que son muy atípicos, o no patognomónicos. Habitualmente esta sobrecarga de hierro, como dijimos, primaria, genética o hereditaria, distintos órganos, y hay una disfunción predominantemente sistólica, ¿no? Y esto nos acompaña, como ocurre muchas veces en la amiloidosis, que habitualmente hipertrofia, no hay alteraciones en el voltaje. ¿Qué pasa con la sarcoidosis? Es una enfermedad inflamatoria que habitualmente es sistémica. Uno debería estar pensando, preeminentemente muchos tienen afectación pulmonar, no solo corazón, sino pulmonar, es decir, todo lo que es el aparato respiratorio, bronquios y tráquea, y también puede tener una función hepática, pero habitualmente pensemos cuando estos pacientes tienen alteración pulmonar y alteración cardíaca. Habitualmente suele afectar el septum basal o el nódulo auriculoventricular, por lo tanto actúa sobre el GIS, y son focales de la pared libre ventricular o de los músculos papilares. Esto hace que la etiología habitualmente desconocida actúa sobre adultos jóvenes o de edad media, y habitualmente puede producir insuficiencia cardíaca refractaria, y puede producir muerte súbita si afecta de acuerdo a donde estén los nódulos, o el trastorno de la conducción. La apariencia ecográfica depende de la alteración de los nódulos, o si se ha producido retracción de cicatrices. La afectación pulmonar es el 90% de los casos, siendo la hipertensión pulmonar un signo muy ominoso. Si estos pacientes
Cuando tiene afectación cardíaca y afectación pulmonar, habitualmente le va a ir mal. La biopsia endomiocárdica, uno, en este caso son habitualmente los pacientes que van a insuficiencia cardíaca refractaria, va a tener que realizarla para hacer o es una miocarditis de células gigante, que hay un infiltrado intersticial muy importante de células grandes, o la sarcoidosis, que habitualmente lo que vamos a encontrar son los nódulos típicos de la sarcoidosis. ¿Cuándo uno debería realizar la biopsia endomiocárdica? Básicamente, el escenario serían los pacientes que tienen en la insuficiencia cardíaca, que es una insuficiencia cardíaca inexplicada de más de 3 meses de evolución. Estos pacientes reciben todo el tratamiento, pero no obstante persisten con la insuficiencia cardíaca. Es un ventrículo izquierdo que se encuentra dilatado y que habitualmente puede aparecer nueva arritmia ventricular, es decir, extrasístoles ventriculares, taquicardia ventricular, o más frecuentemente distintos tipos de grados de bloqueo, de segundo o de tercer grado, y estos pacientes evolucionan bastante mal. En este caso, la sarcoidosis cardíaca está en solamente un 25% de la sarcoidosis sistémica. Y los síntomas cardiológicos, como dice acá, solo ocurren en un 5% de los pacientes. Y muchas veces los pacientes tienen afectación cardíaca, no tienen evidencia de enfermedad sistémica. Pero básicamente el 90% tiene una afectación pulmonar. La recomendación en este caso es 2A con un nivel de evidencia C. Básicamente, como decía, afectación pulmonar, y estos pacientes pueden desarrollar hipertensión pulmonar y es ominoso. Habitualmente la hipertensión pulmonar no es solamente por la afectación pulmonar, sino también por la afectación cardíaca. Y en la resonancia magnética da un realce parcheado tardío. ¿Cómo deberíamos entonces encarar un paciente que ingresa con insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca entonces puede tener, supongamos que los dos tienen fracción de eyección preservada. En estos casos uno debería dividir aquellos que tienen aumento de la pared del ventrículo izquierdo, o que tienen, digamos, la pared, no tienen engrosamiento de la pared ventricular izquierda. Aquellos que tienen engrosamiento de la pared ventricular izquierda, obviamente lo más frecuente, lo único que va a pensar es una miocardiopatía hipertensiva. Esto habitualmente son pacientes que tienen antecedentes de una enfermedad hipertensiva que no está controlada. En otro grado de menor cuantía tenemos aquellos que son la hipertrofia cardíaca, la miocardiopatía hipertrófica, pero habitualmente, esto es habitualmente del septum, es asimétrico, y puede tener SAM con la válvula mitral. Y en el caso de que no tengamos esto, uno va a tener lo que se puede descartar, lo que se llama la miocardiopatía infiltrativa, donde la más frecuente, evidentemente, la amiloidosis, o también lo que es la enfermedad de Fabry, como lo logramos ver. Ahora, si el paciente no tiene afectación de engrosamiento de la pared ventricular, hay tres grandes grupos. Uno, bastante, depende de uno donde esté, pero uno bastante frecuente es la insuficiencia cardíaca por alto gasto. Recordemos que hay pacientes que tienen shunt arteriovenoso, que pueden ser por tiros, que pueden ser por insuficiencia renal cuando están en diálisis, las anemias, aquellas que producen un aumento del índice cardíaco, las enfermedades pulmonares o las enfermedades hipertiroides descontroladas, habitualmente producen insuficiencia cardíaca, sobrecarga de volumen con función sistólica preservada con tamaño normal de su pared. O uno podría estar pensando en la pericarditis constrictiva. Habitualmente estos pacientes tienen un engrosamiento del pericardio, o, por ejemplo, también una inflamación del pericardio post cirugía, también puede ser bastante frecuente. Y si no, pensar en una miocardiopatía restrictiva, donde habitualmente no solo hay insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada, sino habitualmente hay un aumento, un agrandamiento vía auricular y un incremento de la presión de fin de llenado del ventrículo izquierdo. En este caso puede ser una miocardiopatía infiltrativa idiopática, puede ser por una sobrecarga de hierro, como ocurre habitualmente en estos pacientes que tienen eh, muchas transfusiones o flebotomías, o los quelantes que han demostrado revertir, bueno, en este caso la enfermedad, o la fibrosis endomiocardica, o aquellos pacientes que han tenido radiación. Resonancia magnética obviamente que nos ayuda mucho porque uno puede detectar una fibrosis endomiocárdica. Habitualmente esta fibrosis es habitual en su endocárdico, su epicárdico, o una miocarditis. Esa miocarditis habitualmente subepiocárdico,
o en el caso del infarto habitualmente tiene trastornos electrocardiográficos, tiene el antecedente y habitualmente es a nivel transmural. La amiloidosis habitualmente coexiste con no solo el realce tardío, sino que está con la hipertrofia biventricular y obviamente a nivel del septum y de las válvulas, intraauricular y las válvulas con dilatación biauricular. La sarcoidosis, que habitualmente el realce es intramiocárdico, focalizado y tiene trastornos electrocardiográficos. La miocardiopatía hipertrófica habitualmente es la hipertrofia septal. La enfermedad de Fabry, que habitualmente hay toda una afectación preeminentemente de la cara lateral, y a nivel del Chagas, estos habitualmente coexisten, más allá de su fibrosis, con el aneurisma apical. Por lo tanto, obviamente, esto sería una clase de resonancia magnética. Hay distintas variaciones que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico un poco más específico de qué tipo de miocardiopatía. La biopsia endomiocárdica cada día más en desuso, solamente en aquellos pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca, que habitualmente, si es una insuficiencia cardíaca que es temprana, que se nos hace difícil de tratar, que son habitualmente pacientes que están insuficiencia cardíaca refractaria. Estos pueden ser un ventrículo izquierdo que puede estar dilatado o no dilatado. El no dilatado habitualmente puede ser una miocarditis fulminante, es decir, depresión de la función sistólica con un ventrículo izquierdo no dilatado, puede ser una miocarditis fulminante, o puede estar dilatado y no sea fulminante, y estas pueden ser alérgicas o por antraciclina. O aquel paciente que pasa por una insuficiencia cardíaca, que pasado los 3 meses, que también pasa a ser refractario, en este caso puede o no tener eventos arrítmicos, es decir, uno debería estar pensando en los que tienen aquellos trastornos nuevos o de bloqueos o arritmias nuevas. En este caso, dos enfermedades: una, la miocarditis gigante, la sarcoidosis. Habitualmente la sarcoidosis, recordemos que es sistémica, que tiene afectación pulmonar, o aquellos que no tienen trastornos arrítmicos y habitualmente el ventrículo izquierdo no producen habitualmente mucha hipertrofia, o sea que no tiene hipertrofia, deberíamos pensar en una hemocromatosis, que también es sistémica, o una miocardiopatía dilatada de etiología no conocida, en la cual hemos descartado el resto. Básicamente las biopsias van a utilizarse muy poco a nivel de evidencia en aquellos en la cual uno debería estar pensando en una célula gigante o necrotizante, porque estas son habitualmente las que tienen tratamiento con corticoide, y con un menor nivel de evidencia, como son las 2A a nivel de evidencia C, cuando es tóxicas por antraciclina, en la cual uno debería parar la dosis de antraciclina, o alergia eosinofílica, para ver cuál es el efecto que nos está produciendo esa alergia, y obviamente la hemocromatosis, en este caso uno va a tener que ir a buscar o va a tener que hacer algún tipo de tratamiento. Bueno, muchísimas gracias, no hay para hablar, espero que esto sea suficiente como para esta clase de 40 minutos.